Entonces Ujú. vamos a presentar a los equipos, ¿no? Por un lado, pues presentamos primero al hoplita griego, del que deriva el hoplita macedonio. Hay que decir que hay ciertas partes de armamento, cierto núcleo que es similar en los ejércitos y son los pequeños detalles los que marcan la diferencia. Un hoplita griego, pensemos primero en sus armas defensivas. Si empezamos de arriba abajo, pues vamos a ver un casco, un yelmo, que en los primeros tiempos era el llamado yelmo corintio, un factor de protección para la cabeza muy alto, con muchas pegas, como de visibilidad y de audición, porque, bueno, seguramente creo que muchos de nuestros oyentes y espectadores conocerán cómo es el casco de Magneto, por ejemplo, el de los X-Men. Es un casco de hoplita corintio total. Entonces deja solo los ojos, cubre una estrecha ranura por aquí y las orejas tapadas. Problema, como digo, de visibilidad para ver las órdenes y luego hay que pensar que combatían en verano. Con los veranos que estamos sufriendo, imaginémonos llevar piezas de metal pegadas al cuerpo. No les llevaban tan pegadas al cuerpo como se ve, por ejemplo, en la película 300, ¿no? Tú ves que llevan el casco de bronce en la cabeza. Si tú te pones un casco de bronce en la cabeza y te pegan un porrazo, el casco te mata. Sí. Ellos llevaban acolchado interior o gorras, una especie de cofias, todo eso, igual que con armaduras de metal, no se llevan sobre la piel, ¿no? Entonces este casco ya en el propio ejército griego fue evolucionando hacia otros modelos, el llamado beocio. Entonces cada vez estaba más descubierta la cara, menos protección, pero más comodidad. Los soldados de toda la vida en los ejércitos quieren protección, pero muchas veces van tirando a la comodidad, sobre todo cuando se acostumbra, cuando se hacen más veteranos, ya esto es como muy español, ya, si aquí no pasa nada, ¿no? Bueno, luego bajando, pues tenemos una coraza. Las corazas de metal, pues también existían, pero eran mucho más caras. Estas corazas, además, con un torso musculado, que a veces llevaban los romanos. Pero era más habitual entre los griegos, por lo que vemos por representaciones en cerámica, era el llamado linotórax, una coraza hecha de un montón de capas de lino pegadas unas con otras, con cola animal, una coraza que debía ser bastante dura. Incluso las piezas eran rígidas. Tenemos representaciones en que las sombreras, tenían que bajarlas así con fuerza y abrochárselas. Las sombreras son una parte muy importante de las corazas, tanto en el equipamiento griego como en el romano, lo, lo cual tiene su lógica. Buena parte de los golpes llegaban en vertical desde arriba, con espada, incluso con la propia lanza te intentarían golpear así. Al asaltar ciudades te tiraban de todo encima, piedras y demás. Entonces toda esta zona de los hombros era más delicada y por eso las sombreras. Luego de cintura para abajo colgaban una especie de alas de la propia coraza, la llamada psterigues, a veces tiras de cuero. En algunas representaciones de vasos de cerámica es bastante frecuente ver ejércitos de hoplitas que embisten unos contra otros y, y tiene gracia porque de la cintura para abajo no llevan nada. O sea, bueno, las grebas. Es decir, pero se dejan toda la zona de los genitales desnuda. Y uno piensa, ¿realmente iban así a la batalla? Bueno, sabemos que hay tópicos en las representaciones artísticas del mundo griego. Tenían una afición tremenda a representar el cuerpo desnudo y en concreto los genitales. Y además de una manera curiosa, porque los representaban muy pequeños en proporción a cómo son de verdad, ¿no? Yo cuando enseño esto en clase digo, ¿pero vosotros creéis que iban a ir así a la batalla? ¿Qué es lo que hacen los jugadores de fútbol cuando van a sacar una falta? Los que se ponen en la barrera, que se tapan primero, ¿no? Claro, Entonces, claro. bueno, en ese sentido, por eso hay que tener a veces cuidado con las representaciones que vemos, ¿no? Pero luego el resto, pues sí, está bien. De las rodillas para abajo tenemos las grebas, Sí, unas espinilleras. que te iba a decir, Javier, que a lo mejor lo representan así porque es un elemento de masculinidad, ¿no? Y lo representan así, pero no significa que fueran destapados, claro, es Claro, simplemente como claro. para resaltar su masculinidad. Sí, pero fíjate una masculinidad más curiosa, porque ya os digo que en las representaciones de las estatuas griegas esta parte del cuerpo masculino se ve más bien pequeña y lo consideraban como que si fuera grande era tosco, grosero, en plan como el dios Príapo, ¿no? Pero sí, seguramente era como dices, ¿no?
Bueno, la otra pieza del equipamiento que protegía, incluso podía proteger hasta las ingles, era el escudo. El nombre griego era aspis, aspidos. De viene la serpiente o cobra conocida como áspid, porque tiene esa especie de forma en la cabeza, como un escudo que fue, se cuenta, la que dio muerte a Cleopatra, ¿no? El escudo era redondo, daos un tamaño, vamos a poner como de 3 palmos, de tal manera que al ponerse el escudo te podía cubrir desde aquí más o menos hasta las rodillas. Se ponía de tal manera que encajaba en el codo quedaba en el centro del escudo y el resto del antebrazo sujeta el peso y la mano agarra unas cuerdas que rodean el escudo. Entonces, no permite tampoco un rango de movimiento muy amplio, porque el brazo tiene que estar prácticamente formando un ángulo de 90 grados, pero una cosa que tenía el escudo es que de esas 3 palmos, pues más de un palmo, casi palmo y medio, sobresale por tu lado izquierdo. Y ese lado izquierdo es el que protege a tu compañero de formación. Porque los griegos tenían muy claro que el lado derecho, que es el lado agresivo, donde tienes la lanza, también es el lado más indefenso por donde te pueden atacar. Otra cosa porque el propio gesto de levantar la lanza puede descubrir la axila, que por ahí podía entrar un proyectil con efectos letales. Así que lo más importante en la formación de la falange griega era la disciplina, los escudos juntos, formar un muro de escudos en el que todo el mundo defendiera a su compañero. Por ejemplo, entre los espartanos, arrojar el escudo en plena batalla era la mayor de las deshonras. Se castigaba con el aislamiento social total. A esa gente, los que cometían este crimen, pues nadie les volvía a hablar, era como si dejaran de existir. Muchos de ellos se suicidaban. Otras ciudades griegas se lo tomaban un poco pues, menos en serio. El poeta lírico Arquíloco, que fue mercenario, cuenta, ay, qué escudo tenía yo. Pero bueno, lo tuve que dejar tirar un arbusto, algún bárbaro guerrero lo tendrá, pero bueno, pero yo estoy vivo. O sea, dentro de eso él se lo tomaba con más filosofía. Pero bueno, esa era la clave, ¿no? Una formación muy compacta. Y esta es la formación con diversas evoluciones, con complementos de caballería, de infantería ligera, de cuerpos especialistas como los arqueros cretenses o los honderos de la isla de Rodas. Todo eso apoyaba este núcleo central que era la falange. Y entonces, en algún momento, cuando el núcleo de poder va pasando al norte, hacia el reino de Macedonia, Filipo, el padre de Alejandro Magno, dota a sus falanges, esta es la tradición que se cuenta, ¿no? Hace que la lanza sea cada vez más larga. La lanza de los hoplitas griegos, aunque diga lanza, no era un arma para lanzar, era un arma de choque, que podía agarrarse con la mano de esta manera, por encima de la cabeza, y también se podía hacer con la mano, vamos a ponerla así, ahí, hacia abajo, que sería una manera más flexible de manejarla. Siempre suelo mencionar que una escena me parece estupenda para mostrar el manejo de estas armas es el duelo que tienen Héctor y Aquiles en la película de Troya de Wolfgang Petersen. Ahí están Eric Bana y Brad Pitt, con una coreografía muy trabajada. No es la típica pelea que está hecha a base de cortes de montaje porque para sustituir la falta de preparación o de forma física. Y entonces se ve cómo manejan la lanza, como digo, ¿no? Y era una lanza que además incluso, aunque se rompiera, la propia contera se podía utilizar incluso para agredir al enemigo, ¿no? Si estas lanzas se rompían, los hoplitas griegos tenían como arma secundaria una espada, un puñal largo, a veces era una espada curva, pero era un arma muy secundaria, o sea, la clave para ellos era la lanza. Entonces lo que hace Filipo es alargar mucho la lanza para ganarle distancia al enemigo. Ya se cree que, por ejemplo, en la batalla de Platea, por ejemplo, o en Maratón, de las que hablamos en otro programa, si recuerdas, pues una de las claves de la ventaja griega era que la longitud de sus lanzas era mayor que la de las lanzas de los persas. Con lo cual, esa ventaja en alcance de 2, 3, 4 palmos, pues les permitía herir a su enemigo antes de que éste llegara al cuerpo a cuerpo. Simplemente como si pelearan dos boxeadores y uno de ellos tuviera el brazo medio metro más largo que el rival, ¿no? Llevando esa ventaja cada vez más lejos,
pues Filipo dotó al núcleo de sus falanges de la llamada sarisa, un arma que podía llegar a pesar 4 o 5 metros y que en los momentos ya más exagerados de los ejércitos de los sucesores parece ser que pudo llegar hasta los 7 metros. Un arma bastante inmanejable, por un lado, ¿no? Imagínate lo que podía pesar. El material que se cree que utilizaban más habitual era el fresno, una madera no la más ligera del mundo porque, claro, no se tiene que romper, ¿no? Pero bueno, en imágenes que se pueden ver de simulaciones actuales, se ve que incluso estas picas se cumban un poco por su propio peso. La clave era cómo utilizarlo en formación. También hay imágenes que nos muestran cómo no solo son las puntas de la primera fila las que pueden herir al enemigo, como ocurría en una falange tradicional, sino que como se proyectan las lanzas, pongamos que estoy en primera fila y mi pica se proyecta 4 metros o más por delante de mí. Pero es que la del que está detrás se cuela un poquito y se proyecta 3 metros y la otra 2 metros. Es decir, el enemigo que quería llegar al cuerpo a cuerpo contra los escudos de los hoplitas macedonios tenía que atravesar 4 o 5 hileras de puntas de hierro. Era un auténtico bosque. El general Emilio Paulo, del que vamos a hablar, comentó que no había visto un espectáculo más aterrador. Yo en la novela de Alejandro Magno puse una escena que me imaginé cómo podía ser, ya que bajaban las sarisas que lo hicieran con gritos de guerra y además fila tras fila para ir asustando al enemigo, porque la guerra tiene mucho de ritual y de asustar y de impresionar, ¿no? Muchas de las batallas se ganaban casi antes de librarlas con enemigos que huían y desde luego la falange lo conseguía en este sentido, ¿no? No, a mí me parece, a mí me encanta, ¿no? Bueno, evidentemente la historia militar, pero que quiero decir que lo que es el sistema de combate, lo que es el sistema de combate de la falange, ¿no? Me encanta, porque lo veo pues impenetrable. Veo un ejército que bien dirigido, como así demostró Alejandro Magno, es indestructible. Obviamente, como he comentado antes, tiene que tener muy bien defendidos los flancos y demás, pero frente a frente no creo que tenga Claro. rival. E incluso yo creo que es una forma de combatir que podría tener hasta vigencia hasta, no sé, hasta la invención de la pólvora, que de hecho luego los tercios también van a incorporar Sí, este tipo incluso de cosas. O sea que con pólvora sí, utilizaron a los sí, sí, piqueros y dominaron los campos de batalla por eso europeos digo. durante un tiempo. Sí, Ha sí, habido épocas, ha habido rachas, ¿no? En la Edad Media llega un momento que es el de la caballería, pero luego vuelve la infantería. Pero claro, todo hay que manejarlo, como dices, muy bien. Esta formación, por ejemplo, el núcleo era una especie de batallón. Los nombres que dan los griegos son variados. A veces lo conocemos como sintagma o sintagma. Sintagma es una unidad cohesionada. Nosotros pensamos siempre en gramática y sintaxis, pero también un sintagma era este batallón de 16 pelotones de 16 hombres, que daban hasta 256. Otro nombre que le daban los griegos era espeira. Entonces, ese núcleo, que forma un cuadro con mucha potencia de empuje, luego se multiplicaba por las diversas filas. Cuando veamos al rey Perseo, parece que a continuación llegó a tener falanges de hasta 20 o 21.000 hombres, apoyado por otros cuerpos. La cuestión es que Alejandro había basado buena parte de sus tácticas en el uso de la caballería. A veces claro. se dice que él utilizaba la falange, porque claro, el avance de la falange es muy lento. O sea, ante un enemigo que se retira, no lo puedes ni perseguir. No puedes correr con eso, con una pica de entre 5 y 7 metros. Pero avanzaba muy despacio y la caballería, de alguna manera, esto era el yunque y la caballería de Alejandro trabajaba como el martillo. Y luego, pues los flancos protegidos, había que buscar también un terreno, pues a ser posible, lo más liso. Todas estas tácticas, es curioso porque las tácticas griegas siempre se basaban en combates decisivos y casi rituales en terrenos muy llanos, cuando el terreno griego es muy accidentado. Es más accidentado incluso en general Mm. que el de Hispania, donde las tácticas de combate de las tribus eran diferentes, ¿no? Pero bueno, el Sí, caso es que con esto conquistaron Asia, estuvieron peleando entre ellos mucho tiempo
La cuestión es que hubo un momento en que los ejércitos macedonios parece que, o los reyes, rivalizaban por hacerlo todo más a lo grande, máquinas de asedio más grandes, naves de guerra enormes, algunas inmanejables, la sarisa cada vez más larga, una especie de gigantismo que a veces no era del todo práctico. Sí, eso te iba a decir, si el ejército de Macedonia que van a derrotar los romanos era similar al que había tenido Alejandro Magno, o durante estos 130, 150 años se había producido pues una evolución. La evolución era quizá depender demasiado del núcleo de la falange, exagerar el tamaño de las arisas y luego en parte, pues dependiendo también de cada zona, se perdió la preponderancia de la caballería. La caballería era cara de tener caballos, mantenerlos, era una Claro. élite la que servía en la caballería. Entonces, la proporción de jinetes que tenía un ejército como el de Perseo o el que había tenido antes Filipo V de Macedonia era muy inferior a la proporción de jinetes que tuvo en su momento Alejandro o incluso a la que tuvo Aníbal cuando invadió Italia. Aníbal, pues, a lo mejor era un jinete por cada 3 infantes y esta proporción se había visto mucho más reducida. Yo creo que es quizá la principal involución en ese sentido, ¿no? Y ahora cuando... Sí, Sí. dime, dime. No, no, que simplemente quería hacer un comentario de que creo que lo van a pagar caro en la batalla de Pydna. Ah, estamos haciendo Eh, un spoiler. sí, sí. No, no, Pero bueno, no. ahora